Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en algunas ideas interesantes que encontramos en fragmentos de un texto. Se llama Machos Beta de Pablo Samit. Hola. Sí, vamos a centrarnos en lo que dice sobre la dopamina, la motivación, también algo que él denomina preferencia temporal, Ajá, el impacto del estrés y bueno, este marco conceptual que presenta de alfa y beta. perfecto. Y es importante aclarar, ¿no?, que todo lo que comentemos viene exclusivamente de estos extractos que analizamos. Totalmente. El objetivo es desentrañar la perspectiva del autor tal como él la expone en este material, sin juicios externos, solo entender su argumento. Entendido. Bueno, para arrancar, el texto usa una historia que parece clave, la historia de un primate. ¿Nos cuentas un poco cómo la usa para explicar el sistema de recompensa? Claro. Bueno, imagina un primate, ¿no? Hace mucho tiempo. Busca comida para sobrevivir. Un día ve fruta en un árbol. Ajá. Le cuesta, tiene que trepar, pero la alcanza, la prueba y ¡pum! Su cerebro libera dopamina. El texto recalca que esto crea una conexión neuronal, digamos, muy potente. O sea, asocia la acción comer la fruta con la recompensa, el placer o la supervivencia misma. Exacto. Usa una analogía curiosa. Dice que el cerebro es como un huevo pasado por agua y las neuronas se dan la mano con neurotransmisores como la dopamina. Y me imagino que esa conexión te impulsa a buscarla de nuevo. Correcto. Cada vez que el primate veía esa fruta o pensaba en ella, ese circuito se activaba. Y el texto dice que mientras más grande la recompensa, más fuerte la conexión y el impulso. Claro. Lo interesante es cómo él proyecta esto a hoy en día. ¿Y qué dice al respecto? ¿Cómo se aplica ahora? Bueno, argumenta que el mecanismo es el mismo, pero los estímulos, bueno, han cambiado totalmente. Ya no es solo la fruta, Ahora son ¿qué? Las maquinitas expendedoras. por ejemplo, o las notificaciones del celular, las redes sociales, estímulos por todos lados, activando el circuito sin parar. El autor llega a decir que el cerebro moderno es como un estadio de fútbol repleto. ¡Qué imagen! Mucha estimulación, entonces. Muchísima, una sobrecarga, digamos. Y si ese circuito de recompensa inmediata es tan fuerte, ¿cómo explica el texto que algunas personas, o primates en su ejemplo, sí logran posponer la gratificación? Ahí entra lo de la preferencia temporal, ¿no? Exacto. Ahí lo introduce. Menciona de pasada a un tal Holz Hermann Hope, aunque dice que no es muy popular. La idea central es ese dilema. O consumes todo ya, Ujú. o guardas algo, inviertes para el futuro. Justo. El clásico dilema de ahorrar o gastar, pero llevado a lo básico de la supervivencia. ¿Cómo lo plantea él? Bueno, en términos ancestrales, si se comían todo, al día siguiente estaban igual, empezando de cero. Pero si un grupo lograba guardar comida o tener un excedente, Ganaban tiempo. eso, ganaban tiempo, recursos, para crear herramientas, mejorar sus técnicas. O sea, volverse más productivos a largo plazo. El reto, claro, es vencer esa atracción de la dopamina de ahora mismo. Tiene sentido. Entonces, ¿qué razones da el texto para que algunos sí lograran hacer ese sacrificio? Vencer esa inmediatez. Plantea dos hipótesis principales. Una es que quizás algunos primates ya estaban acostumbrados a que conseguir su recompensa les costara más esfuerzo, Como por ejemplo. como tener que trepar árboles más altos o más difíciles. La distancia entre el esfuerzo y la recompensa era mayor de por sí, y eso, según él, fortalecía su capacidad de esperar. Como un entrenamiento para la paciencia, digamos. ¿Y la segunda hipótesis? La capacidad de visualizar. El texto sugiere que algunos individuos podían imaginar los beneficios futuros del sacrificio. Ver la recompensa en su mente. Sí, pero con tanta intensidad, con tanto detalle que esa promesa mental generaba una anticipación, una dopamina propia, que le ganaba al impulso de comer ya. Veían lo futuro como más valioso. Interesante. Pero el argumento central del texto parece ser que la vida moderna, con tanta recompensa fácil, nos ha debilitado justo esa capacidad. Usa metáforas bastante fuertes, ¿no? Sí, sí. Describe que si hay poca distancia entre esfuerzo y recompensa, las neuronas se vuelven vagas. Y si la sobreestimulación es continua, mucha dopamina, poco esfuerzo, las neuronas, dice él, se quedan afónicas. Afónicas.
como sin voz. Algo así como que ya no pueden responder bien. Y esto, según su perspectiva, es lo que llama síntomas de deficiencia del sistema de dopamina. Vale. ¿Y qué tipo de síntomas describe? Porque parece que lista varios. Sí, enumera unos cuantos, desde no poder disfrutar cosas de baja estimulación, como leer tranquilo o una charla pausada, Ajá. hasta una desmotivación general que puede tocar incluso lo sexual. Menciona problemas sensoriales como los acúfenos, el tinnitus. También habla de un estado emocional específico, ¿verdad? Correcto, habla de irritabilidad, de impaciencia, de ansiedad social, esa tendencia a evitar gente nueva o quedarse bloqueado al hablar. Uf. Incluso menciona problemas digestivos por la conexión cerebro-intestino y un ánimo general más bien depresivo, con estrés y ansiedad crónicos. Entiendo. Hace una comparación llamativa con los perros chiquitos que ladran mucho, ¿no? Sugiriendo que a veces la agresividad viene del miedo, de sentirse débil por dentro. Todo esto, insisto, es la interpretación que da el autor en el texto. Queda claro. Y para que sea más concreto, el autor señala actividades específicas que ve como problemáticas. Por esto de dar mucha dopamina con poco esfuerzo, ¿cuáles destaca? La lista es bastante explícita, sí. Menciona lo que él llama PMO. ¿PMO? Sí, se refiere a pornografía, masturbación y orgasmo. El argumento es que el cerebro recibe una señal enorme de éxito reproductivo, pero con un esfuerzo mínimo y, bueno, desconectado de una relación real. También incluye el sexo que él califica de fácil o muy frecuente, donde se pierde ese componente de, digamos, esfuerzo o conquista. La comida seguro que también la menciona. Es un clásico. Cierto. Señala esas combinaciones de sal, grasa, azúcar, diseñadas para ser hiperpalatables, ¿no? Que evolutivamente eran señales de algo valioso y escaso, pero hoy están por todos lados y sin esfuerzo. ¿Y qué me dices del entretenimiento? ¿La tecnología? Apunta directo al entretenimiento pasivo. Videojuegos, televisión, dice que simulan desafíos o logros para el cerebro, pero el cuerpo no hace nada. Claro. Y, por supuesto, Internet y las redes sociales. Afirma que están diseñadas para enganchar. Notificaciones, likes, el scroll infinito, todo para mantenernos ahí pegados. Hasta menciona la música y las fantasías. Parece que va bastante a fondo. Sí, con la música se refiere a usar canciones cortas y pegadizas como un estímulo rápido, un chute, en vez de escuchar obras más largas que piden más atención. Ajá. Y con las fantasías advierte sobre usarlas como la recompensa en sí misma. O sea, imaginar el éxito en vez de trabajar por él. Dice que eso podría quitarle fuerza al impulso de actuar en el mundo real. Es importante entender el matiz que pone el autor. No dice que la dopamina sea mala. Exacto, para nada. La describe como un idioma del cerebro, fundamental para motivarnos. El problema que él señala es el patrón de cómo la conseguimos hoy. Niveles altísimos, muy seguido y por un esfuerzo mínimo o nulo. Por eso sugiere lo de la dieta de dopamina. Justamente. ¿Y qué sería esa dieta? ¿Dejar todo de golpe? No exactamente. Propone controlar la frecuencia y la intensidad de estos estímulos. Ir eliminando o limitando poco a poco las actividades más problemáticas. Con cuidado, dice, para no sufrir un síndrome de abstinencia muy fuerte. Entiendo, un proceso gradual. Sí. E incluso sugiere que el sexo debería ser más bien una recompensa ligada al esfuerzo, al vínculo, no algo que nos acomode. Y todo esto se conecta con otra idea del texto. ¿Cómo el estrés crónico nos puede mantener atrapados en un piloto automático? ¿Cómo explica eso? Bueno, él argumenta que repetimos como el 90% de nuestros pensamientos cada día. ¿Imagínate? Muchísimo. Sí, y eso crea y refuerza un modelo mental. Ese modelo nos lleva a tomar las mismas decisiones, a hacer lo mismo de siempre, obtener resultados parecidos y, claro, sentir las mismas emociones. Un círculo vicioso. Exacto. Nuestra personalidad, vista así, es como una red de hábitos neuronales muy, muy arraigados. ¿Y el estrés cómo entra en juego para mantener ese círculo? ¿Cuál es el mecanismo que describe? Según el texto, el estrés, sea físico, químico, emocional, da igual, activa la respuesta de lucha o huida, el modo supervivencia. Ajá. Si ese estado se vuelve crónico, el cuerpo está siempre desviando energía y recursos a esa emergencia. Y eso, lógicamente, reduce la energía disponible para otras cosas, aprender, crear y, sobre todo, para cambiar. ¿Y psicológicamente?
¿Cómo nos bloquea el estrés para cambiar? El argumento es que el estrés crónico nos secuestra la atención. La enfoca solo en los problemas, en los peligros, en el presente o el pasado. No nos deja espacio mental ni energía para visualizar un futuro distinto. No podemos ni imaginarlo. O no con la suficiente claridad y emoción como para que nos motive a hacer algo nuevo. La mente está demasiado ocupada apagando incendios, digamos, como para diseñar un edificio nuevo. Si el estrés crónico es un obstáculo tan grande, ¿qué herramienta propone el texto para manejarlo? Creo que aquí entra la meditación. Efectivamente, la presenta como una práctica clave, para observarla propiamente, pero de forma neutral, sin reaccionar automáticamente a cada pensamiento o impulso que aparece. ¿Y eso qué logra? Que al no reforzar esos circuitos automáticos con la reacción de siempre, pues tienden a debilitarse. Y eso, según el texto, no solo baja el estrés, sino que te devuelve cierto control sobre tus propios impulsos. ¿Y a liberar recursos mentales y energía? Exacto. Se genera espacio. Y eso permite, según esta visión, imaginar y, ojo, sentir un futuro que deseas con más fuerza que el presente programado. Es esa capacidad de sentir el futuro antes de que pase lo que para el autor te permite romper los viejos patrones y usar tu energía para crear algo nuevo. Entiendo. Todo este análisis de dopamina, esfuerzo, estrés, parece que nos lleva al núcleo del título. La distinción entre macho alfa y macho beta. ¿Cómo los define el autor? Porque son términos que se usan mucho, pero a veces sin claridad. La definición que él da es bastante directa y se basa en la energía. Dice, alfa es igual a alta energía vital. Beta es igual a baja energía, un estado dominado por las hormonas del estrés. Así de simple lo plantea. Vale, energía alta versus energía baja. Y a partir de ahí, ¿qué características les atribuye? Empecemos por el alfa. Al arquetipo alfa, tal como lo pinta él, lo asocia con la capacidad de superar las circunstancias, con la valentía, que él llama una señal honesta de capacidad, a diferencia del dinero, dice. Ajá. También con el impulso de dejar una huella, un legado, y una mentalidad que ve posibilidades, no solo obstáculos. ¿Y el beta en contraste? Al beta lo vincula directamente con ese dominio del estrés y la respuesta de lucha-huida. Menciona cosas como disfunción eréctil, eyaculación precoz, ansiedad social, irritabilidad, como posibles reflejos físicos o de conducta de ese estado de baja energía y de sentirse amenazado. ¿Dice algo sobre cómo se relacionan con el grupo? Sí, describe al beta como alguien que busca principalmente seguridad en el grupo. Adopta las opiniones y las conductas de la mayoría para encajar, para ser aceptado. Busca aprobación. Exacto. O atención, aunque sea negativa, porque según el texto, le falta un centro de referencia interno fuerte. Actúa más por adaptación o reacción que por convicción propia. Y el texto parece ligar esa energía alfa con rasgos masculinos que, argumenta, atraen. ¿Cómo es eso? Así es. La perspectiva que presenta une esa alta energía con cualidades como la fuerza, no solo física, también de carácter, la determinación, la audacia, y argumenta que eso genera una respuesta en la energía femenina, la atrae. Habla de cómo se manifiesta físicamente. Sí, menciona cosas concretas. Una musculatura trabajada por el esfuerzo, una voz potente, clara, que proyecta energía, y una postura corporal segura, abierta. También usa una metáfora sobre la responsabilidad, ¿no? ¿Algo de una patata caliente? Sí, describe esa tendencia social a pasarse el estrés, la culpa, los problemas difíciles, la patata caliente, de unos a otros, usualmente hacia los más débiles. ¿Y el alfa? El alfa, en este marco, es quien dice, dame acá esa patata, quien asume la responsabilidad, el riesgo, y se dispone a resolver el problema. No la evita ni la pasa. ¿Y diferencia entre pedir permiso y pedir perdón? ¿Cuál es la lógica ahí? Argumente que el perfil beta tiende a pedir permiso para todo o a disculparse demasiado. Y eso comunica inseguridad, miedo a equivocarse o a ofender. Mientras que el alfa Confía en su juicio, actúa y si se equivoca, bueno, asume la responsabilidad y pide perdón si hace falta, pero no espera la aprobación previa para moverse. Lo presenta como una señal de confianza en sí mismo. Insisto, este es el marco del autor. Claro, claro. El texto también detalla manifestaciones más específicas, físicas e intelectuales, de estos dos arquetipos. En lo físico asocia al alfa con un cuerpo trabajado,
atlético, pero no tanto por estética, sino como reflejo del esfuerzo constante, de su actitud. La postura, como decíamos, es clave, abierta, erguida, poderosa. Advierte sobre algo en particular. Sí, sobrepasar mucho tiempo sentado. Lo asocia a una postura beta. Dice que empeora la oxigenación, debilita los músculos, como una señal de baja energía general. ¿Y en lo intelectual? ¿En la forma de pensar? Describe al alfa intelectual como alguien con ideas propias, que no sigue ciegamente la corrección política o lo que piense el grupo solo para encajar. Lee diferente también. Según el texto, sí. Lee para buscar verdad, para mejorar, para encontrar herramientas, no como un escape o para aparentar. Y señala algo interesante, la capacidad de aprender de otros y cambiar de opinión si el argumento es bueno. Una humildad que viene, dice, de la confianza que da el esfuerzo. Lo compara con la humildad del entrenamiento físico duro. Vemos cómo todo vuelve a conectarse, ¿no? El esfuerzo, la gratificación que no es inmediata, la independencia de la opinión ajena. Totalmente. Estas manifestaciones se presentan como el resultado lógico de cultivar esa energía interna y esa capacidad de sacrificio en distintas áreas de la vida. El texto también toca el tema de las relaciones de pareja, con una visión, bueno, que puede sonar un poco fuerte. Llama a la mujer un premio peligroso. ¿Qué quiere decir con eso? La idea que expone es que si un hombre entra en una relación buscando principalmente comodidad o que lo validen desde afuera, se arriesga a volverse complaciente. Que su felicidad dependa de la pareja. Exacto. Y entonces surge el miedo a perderla. Y eso, según el texto, lo lleva a ponerla en un pedestal, a volverse demasiado sumiso o complaciente. ¿Y cuál sería la dinámica que se genera ahí, según esta visión? El argumento es que el poder y la atracción, vistos desde esta óptica, están en la independencia y el valor propio de cada uno. Al ponerla en un pedestal, él estaría comunicando dependencia, bajando su propio estatus a ojos de ella. Menciona algo de la hipergamia, ¿no? Sí, la menciona. La tendencia femenina, según esta teoría, a buscar parejas de igual o mayor estatus o valor percibido. Entonces, ella, quizás sin darse cuenta, lo pone a prueba. ¿Y si él cede a las pruebas? Si él responde solo para calmarla, para no perderla, estaría confirmando ese bajo estatus relativo. Y el resultado es predecible, según el autor. Sí, sugiere que eso lleva al resentimiento de ella porque pierde la atracción hacia él, lo ve debilitado, y al final a la ruptura. Y es interesante que el autor recalca que la culpa es del hombre. ¿Por qué? Por haber dejado que su estatus alfa, su energía, su independencia, su propósito, se diluyera, o por no mantener esa polaridad que atrae. La frase que usa es dura. La culpa siempre es tuya. Es una visión muy centrada en poder, estatus, responsabilidad individual, siempre dentro de este marco alfa-beta. Bueno, para ir cerrando, el texto no solo diagnostica, también da recomendaciones prácticas para incorporar más alfa en la vida, según su definición. ¿Cuáles son? Propone varias acciones, muy coherentes con todo lo anterior. Recomienda mucho las artes marciales o las pesas, no solo por el físico, sino por el proceso. Esculpir el cuerpo con esfuerzo hace que otros retos parezcan menores. Importa la técnica, imagino. Sí, insiste en la técnica y en medir la recuperación, menciona la fuerza de agarre como indicador, para no pasarse de rosca. La meditación, ya la nombramos como clave. Sí, la vuelve a mencionar como fundamental para romper patrones y manejar el estrés. Luego, sugiere meterse en alguna actividad creativa, arte, ciencia, ¿Por qué creativa? porque dice que ambas buscan descubrir o expresar leyes, subjetivas u objetivas, y requieren esfuerzo sostenido para crear algo. Refuerza el patrón esfuerzo-recompensa y ayuda a conocerse. ¿Yo en lo social? ¿Alguna recomendación? Aconseja volverse más social, sí, pero ojo, después de haberse fortalecido por dentro, la idea es interactuar desde la seguridad, desde el aportar, no desde la necesidad. ¿Como conocer gente nueva? Sí, de círculos distintos. Incluso actuar como conector entre personas, volverse un nodo valioso en la red social. Y por último, recalca construir una autoestima tangible. Tangible. ¿Cómo? Basada en logros concretos, visibles. El cuerpo trabajado, una obra que creaste, proyectos terminados, el impacto positivo en otros. El consejo final es simple.
haz cosas. Entiendo. Todas estas sugerencias buscan cultivar activamente la gratificación demorada, el esfuerzo, construir esa alta energía, la independencia, crear valor, siguiendo la lógica del texto. Exactamente, son como la aplicación práctica de toda la teoría que expone el autor en estos fragmentos que vimos. Muy bien, entonces, para resumir, hemos explorado la visión de este texto sobre cómo la dopamina nos motiva y puede llevarnos a adicciones modernas, la importancia que le da al esfuerzo y a esperar la recompensa, la preferencia temporal, cómo ve el estrés crónico como algo que nos debilita y frena el cambio, y claro, su marco alfabeta basado en energía, responsabilidad y acción. Y para cerrar, queda picando una idea del final del texto, que da para pensar más allá de los fragmentos. Sin entrar en sus detalles sobre grupos online, la idea de fondo es potente. ¿Cuál sería? Sugiere que la identidad beta no es algo que uno simplemente transforma o mejora hasta ser alfa. Más bien plantea que esa identidad, la basada en no hacer, en buscar validación, en el miedo, tiene que, en un sentido metafórico, morir, para que puedan hacer otra forma de ser. Una forma de ser que se construye con hechos, no que se pone como una etiqueta. Precisamente, una identidad que se forja con la acción constante, con el compromiso diario, con el esfuerzo, asumiendo responsabilidad, en lugar de estar preguntándose todo el tiempo, ¿ya soy alfa? Interesante. Y eso nos deja una pregunta, ¿no? Sobre el cambio personal profundo. ¿Cuál es la diferencia real entre solo desear ser diferente o admirar un modelo y el proceso de encarnar esa nueva identidad día a día, con acciones sostenidas, coherentes, más allá de cualquier nombre que le pongamos? Una reflexión potente, sí, para terminar esta exploración. Ha sido un análisis intenso de las ideas de estos extractos de machos beta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Gracias a ti. Hasta la próxima.